en su totalidad es un lugar áspero. Incluso este modelo ha venido a suscitar asperezas. La aspereza, o el aspereza, como decía Garcilaso, de quienes tratan de mantener sus privilegios. Entonces se ha convertido en un lugar donde el conflicto político adquiere proporciones de odio y además de un odio sin altura. El odio nunca tiene altura, pero un odio banal, bastardo, soez, encabezado por personas muy elementales, muy básicas, ¿no? Pero el debate sí es positivo. El debate no sé si es positivo. En general yo no tengo una buena opinión del debate. Pero preguntaba en virtud de si el debate, cuando no se habla de política en una mesa, hoy se habla de política, si eso es positivo o es peligroso que lleve al odio, en esa virtud, digamos. Es negativo si está contaminado por el odio. Si las personas tienen la contención necesaria, la civilidad necesaria como para mantener la calma, está muy bien, no está ni bien ni mal. Pero si esa conversación resulta que es banal, que es repetida y solo sirve para, digamos, como umbral de los denuestos, bueno, entonces ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pero en tu caso te ha costado relaciones, tu opinión política? Sí, la verdad es que sí, pero ni siquiera por debatir. Ni yo hago muy público mi apoyo al modelo. Yo no trabajo de apoyar al modelo. Más bien incluso me da mucha risa señalar alguna cosa cada tanto, ¿no?, en contra. Pero algunos familiares míos no me hablan o han dejado de tratarme con asiduidad y yo sospecho fuertemente que porque les molesta mi supuesta posición política. ¿Y eso te supuesta digo porque yo nunca se las comuniqué. Claro. La adivinarán más bien, ¿no? ¿Y eso te duele con respecto a tu Sí, familia? me duele, ¿cómo no me va a doler? Sí. Con respecto a lo que viene, ¿vos pensás que debe seguir el modelo, que tiene que venir nuevos aires? Yo deseo que este modelo se prolongue con las correcciones que haya que hacer, que son bastantes. ¿Trabajás con tus hijos? Trabajo con mis hijos en el programa, sí, ellos integran con Manuel Moreira un trío de cantantes que se añaden al Sordo Galcé y a Gillespie, que es el trompetista, y así hacemos un breve final musical, canturreamos, a veces con cosas bastante preparadas, otras no. ¿Y disfrutás de eso? ¿O en un momento la relación de trabajo hace que haya asperezas que tienen que ver con... Los chicos juegan también al fútbol conmigo. De manera que las asperezas son inevitables. No tanto en la música como en el fútbol, ¿no? El fútbol se parece mucho a la política en eso. En cambio la música no, la música casi siempre hermana, es muy difícil discutir. ¿Y sentís que le dejaste buenas herramientas a ellos o lo que ves ahora como No, yo no les dije adultos? nada. ¿No? Ellos se han apropiado de las herramientas que había tiradas por el suelo. Había muchas. Había muchas. Había libros, venían muchos músicos a tocar, a cantar. Yo nunca traté de inculcarles ninguna vocación. Supongo que esa no es una buena política, porque el resultado de no inculcar a los niños vocación alguna es que no tengan ninguna vocación. Pero quiero decir, no traté de presionarlos. Y ellos naturalmente se han acercado, uno más a la música y otro que también participa del trío, pero está más interesado en el cine y en otro tipo de narrativa. Nota al pie 2. Demasiado tarde para lágrimas. Salió al aire por primera vez el 2 de abril de 1985 por Radio El Mundo en el 1070 del dial. Alejandro Dolina era el conductor, acompañado por Adolfo Castelo. Desde el primer año lo escucharon el 50% de los oyentes que tenían prendida la radio en el horario del programa. En 1989 pasó a Radio Rivadavia. En el 91 se mudó un mes al 870 de Radio Nacional y luego al Viva FM en el 103.1.
rebautizándose como el ombligo del mundo. Ya en 1993 llega FM Tango 96.1 con nuevo nombre, La Venganza Será Terrible, para luego pasar por Radio Continental 590 del dial desde 1994 a 2006, con un breve intervalo en 2001 en el que se emitió por Radio del Plata 1030, al mismo tiempo que Continental repetía sus viejos programas. En 2006 recala en Radio 10, AM 710. En 2010 vuelve a Radio Nacional 870 y a partir de 2012 se emite otra vez por Radio del Plata 1030. Alejandro Dolina, pese a no ser un afecto a las matemáticas, ya lleva 30 años viajando por todos los números del dial. Alejandro Dolina, en la máquina de escribir voces. Cumplís 30 años con el programa. Cumplo 30 años con la radio. Con la radio, con el programa. claro. Con el programa, siempre es el mismo programa. Es el mismo. En alguna época ha tenido otros títulos. Primero fue Demasiado tarde para lágrimas, después, en un breve periodo, El ombligo del mundo, y después La venganza será terrible, ¿no? Sumando esos momentos, son 30 años que se cumplen en el 2015. Supongo que haremos esos festejos, esas presentaciones en el Luna Park, que publicaremos un libro con fotos de Dorio, qué sé yo. Las fotos prohibidas. Sí, o haremos como los chalchaleros, ¿no? Que se despiden interminablemente. ¿Cómo le encontrás el gusto a hacer el mismo programa, como decís vos, 30 años después? Que no es el mismo. No, tiene el mismo envoltorio, pero el gusto, el caramelo tiene distinto gusto. Yo creo que ahora es un poco más ácido. El programa de hoy es menos gracioso que el programa de hace 30 años. Pero también es más complejo. Y va cambiando. A veces cambian los integrantes, a veces no cambian los integrantes, pero cambian interiormente los integrantes. Claro. Y más que nada voy cambiando yo. No son cambios catastróficos, es decir, no es que me voy un viernes león y vuelvo el lunes cordero. No, son cambios que se van produciendo, a veces incluso a espaldas de mi conocimiento y de mi voluntad. Pero esas modificaciones, particularmente las cosas que uno tiene la suerte de aprender, van modificando el programa. Si uno te clasifica, sos medio inclasificable, porque sos escritor, sos músico, sos conductor. En tu caso, ¿dónde te sentís más a gusto? Yo suelo decir algo que no sé si es verdad, pero es cómodo decirlo, que es que en la radio me siento más a gusto, pero si yo tuviera que elegir una sola cosa de las que hago, elegiría escribir, evidentemente, porque yo escribo con mucha más dificultad de lo que hago radio, pero me parece que estoy mejor preparado. Vamos, me parece que mis libros son más complejos, son obras de las que estoy más orgulloso que la del programa de radio. Un programa de radio finalmente puede estar bien o mal, pero uno va, se sienta ahí, habla con los muchachos, ve lo que tiene más o menos preparado y lo saca profesionalmente. Escribir un libro es enfrentarse a una cantidad de decisiones poéticas dificilísimas que involucran mucho más del propio espíritu y de la propia inteligencia que un programa de radio. Yo necesito, si necesito uno de fuerza medido en vaya a saber qué dinamómetro para hacer el programa de radio, necesito 10 para escribir un libro. Por eso tu obra es menos extensa, digamos. Seguramente, claro. ¿Y ahora estás con algo de eso? Estoy, sí, escribiendo un próximo libro con grandes dificultades, tanto es así que calculo que todo esto que estoy escribiendo voy a tener que tirarlo en algún momento, a saber, cuando tome la verdadera decisión, es para qué lado va el libro, ¿no? Estoy escribiendo, pero todavía no sé muy bien para qué lado va. Cuando uno toma un rumbo, algunas de las páginas que he escrito deben ser resignadas. ¿Cuándo consideraste que tu palabra tenía el peso para ser publicada? Porque me imagino puede leer tanta gente. Casi nunca. Debe ser un... Sí. Yo desconfío mucho y... No, la verdad es que no lo sé. Es muy probable que cosas que yo he publicado no alcancen esa dignidad.
Es otra de las cosas que uno no alcanza a saber. Sos muy autoexigente con vos mismo. No lo sé tampoco. Porque, claro, es muy elegante decir que uno es autoexigente. Yo vengo acá, me siento y digo, yo soy muy autoexigente, después llego a mi casa y escribo cualquier estupidez y se la mando a los de Planeta para que la publiquen, qué sé yo. Yo he conocido a muchos que dicen que son autoexigentes y escriben 18 libros por año. Uno se da cuenta cuando uno roba, cuando uno hace medianamente o cuando se siente orgulloso. Yo lo que te puedo decir es que leo mejor de lo que escribo. Entonces eso genera una tendencia a no estar conforme con lo que uno escribe. Esa es la verdad. Y ahora, la avidez por leer, ¿por dónde te lleva? ¿Por qué temáticas? Yo estoy un poco obsesionado con la ciencia, con la divulgación científica, con la física. Me dio también por pensar que a lo mejor, siendo adolescente, yo elegí estudiar ciencias humanísticas porque eran más fáciles, o porque me parecía que era más fácil. Hoy te le animás al No número. es que me le animo a la divulgación, me le animo a la divulgación, ¿no? Que trae las cosas un poco masticadas y me temo yo que un poco distorsionadas, como suele decir alguien. Bueno, a uno le explican la teoría de la relatividad varias veces y cuando uno no entiende resulta que ya no es la teoría de la relatividad, es otra cosa. Ya cambió. Pero me da la sensación, primero encuentro placer en estas lecturas. Segundo, me da la sensación de que me proporciona un cierto rigor para armar mejor mis estrategias artísticas. Eso me parece que está bien. ¿Vos estudiaste Derecho? Estudié Derecho, sí. Y la vida te llevó para este lado, digamos, no por una elección. No es la vida, yo... Realmente lo que estaba mal es haber estudiado Derecho. No es que empecé por un camino recto y después me separé de él. No. Me equivoqué en alguna esquina. Yo pensé con la liviandad que me caracterizaba y me caracteriza, ¿no? Si casi todos mis compañeros de secundario estudiaban Derecho, yo le iba a pasar fenómeno con ellos estudiando Derecho y que me importaba más estar con ellos y daba lo mismo estudiar cualquier cosa. Y me equivoqué. Y dejé Derecho y después, un poco por mi cuenta y ya sin afán de acreditar títulos, fui aprendiendo algunas cosas que eran las que verdaderamente me interesaban, ¿no? Las letras, el estructuralismo, qué sé yo. A veces me ayudaron a estudiar, otras veces acompañé a personas muy queridas que estudiaban. Y finalmente me vino a ayudar la radio. La radio me obligó a hacer todos los días alguna referencia histórica, filosófica, artística, y tuve que leer con mucho más entusiasmo y mucho más placer y mucha más intensidad de lo que lo hacía cuando estudiaba. Porque en la previa, si alguien dice, no, voy a hacer un programa de radio que hable de filosofía, de historia, creo que... Sería mentira en principio, pero... Pero creo que ningún dueño de medio te diga, bueno, hágalo, Dolina. No, si este programa se presentara con un racional, como hacíamos en las agencias de publicidad, evidentemente sería rechazado, y está bien, porque no es eso el programa. Finalmente es un programa romántico, en el sentido que la obra está cerca del tipo que la hace. Es un programa personal. Entonces, si los tipos que están haciendo eso, que están intentando eso, son diestros y conocedores, va a salir bien. Y si no, no. Pero no es muy atractivo así. Buenas tardes, señor fulano de tal. Mira, tengo un programa, viene un tipo y habla y dice, Voltaire era un señor así. Váyase. ¿Hay algún deseo tuyo por otro programa, por otra cuestión que tenga que ver con la televisión, con el cine? ¿Has incursionado? Siempre he tenido deseos de televisión y de cine. A mí son dos cosas que me interesan mucho. A mí solo me interesan, quiero decir. A nadie le interesa que yo participe en una película o en lo que sea. A veces, muy cada tanto, he podido hacer algo en televisión, especialmente la última vez, no hace mucho hemos hecho con Campanella una especie de miniserie muy divertida, de la que estoy muy orgulloso. En el cine no he tenido ninguna participación digna y me gustaría tenerla, me gustaría, sí. Pero me gustaría es como
Me gustaría tener un chalet en Mar del Plata, qué sé yo. ¿Como actor o atrás de escribiendo y dirigiendo? Como en cualquiera de los asuntos. Sí, sí. A mí el cine es un fenómeno que me gusta pensarlo globalmente. Mira, tuviste varias frases en el último tiempo que me llamaron la atención por la defensa. Por ejemplo, en el caso Maradona, recuerdo que lo defendiste y lo defendés mucho. De aquellos que lo atacan por su costado personal. Sí, más que una defensa de Maradona, es un ataque a los que, del modo más hipócrita, lo acusan de los pecados que ellos mismos cometen. La comunidad radial, indignada porque Maradona había dicho malas palabras. Bueno, que no escuchan sus propios programas. ¿Qué es esto? Eso es un gesto hipócrita, ¿no? No es que me haga a mí gracia que Diego diga las cosas que dice. Eso, no es por eso que uno ama a Diego. Diego es amable por toda la alegría que nos ha dado, pero la alegría que nos da Diego no consiste en que él protagonice estas historietas mediáticas. Eso no es lo que ha hecho feliz al pueblo argentino, ¿no? Uno lo quiere por otras cosas. Y entonces calcula que un tipo que ha dado a la gente tanta alegría merece que se le perdonen algunas cosas. Otro de los temas fue la discusión sobre la cultura, lo que era cultura o no, después del premio a Tinelli. Y hablaste de la cultura popular como diciendo que a vos no te significaba estatus de cultura. Es un poco raro lo de la cultura popular. Yo creo que la cultura popular es poner los resortes culturales al servicio del pueblo y tener una política cultural que esté al servicio de los intereses del pueblo. Eso quiere decir, pero no quiere decir bajar a la cultura hasta hacerla coincidir exactamente con las formas culturales de que el pueblo es capaz. Entonces, poner como paradigma a un tipo que habla mal o se come las heces, eso no es cultura popular. Eso es una canallada, porque la persona que no ha podido educarse por carencias, porque no ha tenido la facilidad de acceder a instancias superiores de educación, o ha tenido mala salud, o no ha estado bien alimentada, y que entonces habla mal, o tiene gustos elementales, le gusta la música muy sencilla. Bueno, ese tipo es una víctima de una injusticia. Y lo que hay que hacer es tratar de que la gente pueda acceder a los placeres más complejos de la cultura. Pero si eso no sucede, decirle, bueno, después de todo, loco, la cultura es, bueno, qué sé yo, eso. Y el tipo, el conductor de radio, que tuvo la suerte de acceder a un lugar difícil, para congraciarse, como un gesto demagógico, habla del modo en que a él le parece que hablan los desposeídos. Eso me parece un gesto cínico y canalla. La cultura es la cultura en sentido clásico, el arte, la filosofía y la ciencia de una comunidad. Es eso. Y no es ¿qué cosa es mejor? Y mejor, si es más complejo, es mejor. Es mejor, es el indicio que tenés, la complejidad. Y si vos me decís, y bueno, y cuando vos cantás la canción de Don Pirulo, eso es popular. Sí, es popular, pero ¿para qué sirve? ¿En la actualidad ves que haya en la música esa búsqueda de complejidad? Ay, sí, siempre hay. Siempre hay músicos sinceros que están interesados en la música. Pero digo de la composición, ¿eh? Sí, siempre hay. Poco. Evidentemente poco. La música comercial existió también siempre, funciona fenómeno, y ahí la complejidad es peligrosa, porque, como dije antes, si el consumidor no es tan complejo y vos le ofreces música demasiado complicada, el tipo no la va a comprar. Pero no hablamos de la música comercial, hablamos del músico sincero, que se pone a hacer lo que él quiere hacer y que busca la excelencia.
nadie busca la complejidad por la complejidad misma, porque eso puede ser un camino hacia una especie de barroco desagradable, ¿no? Pero el tipo que busca la excelencia, ese es el músico sincero. Ahora, el que se sienta a decir, bueno, es el Día de la Madre, ¿no? Mamá, mamá, este regalo es para ti. Bueno, eso no. Vos has hecho canciones muy populares. Sí, nadie lo sabe, ¿no? Pero muy populares. Como por ejemplo, Somos la patota del doctor. Y para papera, pa. Esa era la introducción de Clemente. Y después, durante muchos años en la política argentina, muchos partidos utilizaron con distintas letras esa canción. ¿El cantito del gráfico es tuyo también? El cantito del gráfico es una rúbrica más bien, pero sí, también es mío. No son cosas muy complejas, evidentemente. Pero igualmente son muy caras al sentimiento de la gente, por más que no sea complejo. Sí, pero ese es el ejemplo de música comercial. Ajá. Música que está hecha para cumplir una función no artística, sino acaso comunicacional y publicitaria, porque nacieron como eso. Eran en tus épocas de publicista. Claro, sí. ¿Y hoy en día seguís componiendo música? Menos, pero sí. Sí. Yo tuve una época que fue la época de la opereta y la época posterior, en donde sí, iba a decir perdí. Dedicaba más tiempo a la composición. Ahora un poco menos, pero sí, cada tanto lo hago, sí. O sea, el anhelo tuyo es buscar un libro más cercano a vos que una canción. Lo que pasa es que yo estoy mucho mejor preparado para escribir un libro que para componer. Ni siquiera para componer, que para tocar. Yo no soy un buen instrumentista, por razones aburridas de explicar, pero soy un compositor de canciones populares. En este sentido sí tiene sentido usar la palabra popular porque es un género. Género como puede ser el tango o las canciones de amor o lo que sea. Más o menos aceptable, pero no estoy seguro de tener algo muy singular que dar. Y como vos sos un tipo que está preparado para escribir libros, si alguien te invitara a escribir una biografía tuya o un libro sobre tu vida... Vidas al pedo no está mal. ¿Te gusta? Formar parte, ni siquiera una biografía, ser un capítulo de ese libro junto con otras 30 personas. Ahí podría ser. Aunque Dolina cree que hay vidas al pedo, Ricardo Darín nos dijo que la vida de todas las personas merecen una biografía. Y eso intentó La Máquina, contar pequeñas historias de grandes personas. La vida color de rosa, de Flor de la B, el estoicismo de Santa Isine, la duda de Diego Peretti, la excepción que confirma la regla, de César González, el abre mundo de Pedro Aznar, la voz que provoca, de Víctor Hugo Morales, Hernán Casiari, ahogado toda la vida, el rojo salud de Mex Urtiz Berea, los brindis de Rocambole, Susana Trimarco, esa mujer que camina por un camino infinito, Pablo Lescano, que esquiva el éxito, el yo recuerdo de Felipe Piña, Juan José Campanella, que necesitaba 2 semanas más, Ricardo Mollo, aquel laburante, Darín, que dice que si él puede, puede cualquiera, y el animal de radio de Lalo Mir. Todos ellos pasaron por estas páginas, cada uno dejó su firma, cada uno nos enseñó algo. Esto fue La Máquina de Escribir Voces, palabras que se imprimen en el aire. La Máquina de Escribir Voces, impreso en Vorterix. Tu corazón te va a engañar y lo peor es que te va a gustar. Vas a creer que estás mejor, vas a ver todo de otro color. Así es la máquina, así es la máquina.